Ciudades Invisibles. El director de OCE, en representación de la oposición del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, cuestiona la posibilidad de que analiza el gobierno de ceder a un privado la gestión de la nueva planta potabilizadora que se proyecta construir en la costa de San José, en Arasatí, que va a tomar agua del Río de la Plata. Y por este proyecto Neptuno, creo que es que se llama, vamos a hablar con él para que nos cuente cuál es el plan que tiene el gobierno para OCE y por qué, ¿no? Es algo que los uruguayos habíamos un poco saldado, pero parece que ahora por partes se trata de privatizar a las empresas públicas. Edgardo Ortuño, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Muy buenos días. No sé si decirte Ortuño, porque siempre te dije Ortuño, pero el proyecto Neptuno es que prevé esta construcción de esta nueva planta. Sería privado, pero tomando agua del Río de la Plata. ¿OCE qué involucramiento tendría en esto? Bueno, lo primero que quería compartir con ustedes y con la audiencia es que estamos frente a un tema clave, ¿no? Importante para el presente y para el futuro, por la necesidad que tenemos de agua potable, por la importancia estratégica que el agua viene adquiriendo en el mundo, ¿no? El año pasado se llegó al récord de que cotizara en bolsa en Estados Unidos, y por la importancia que las uruguayas y los uruguayos le dimos al tema en 2004, cuando un plebiscito cambió la Constitución e incorporó que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y que por lo tanto debe garantizarlo el Estado, ¿no? Prestando el servicio, dice la Constitución ahora, en forma exclusiva y directa por parte de personas jurídicas estatales. Es decir, que es un tema clave en el que OCE venía trabajando mucho, particularmente en las administraciones anteriores, desde 2013, que se hicieron estudios a largo plazo que arrojaron que vamos a tener déficit de producción de agua potable disponible dentro de 20, 30 años, y que por lo tanto el Uruguay debería encarar obras. Esas obras se planificaron, se resolvieron entre distintas alternativas, realizar una represa en el arroyo Casupá para triplicar la disponibilidad de agua para poder potabilizar en la planta de aguas corrientes. Ese proyecto quedó pronto con los últimos estudios a inicios del 2020, que Uruguay tenía el cambio de mando presidencial, por lo cual Tabaré lo entregó a la calle Pou, pero el nuevo gobierno resolvió quitar prioridad a ese proyecto y encarar este proyecto Neptuno, que supone, como tú bien decías, pasar a tomar agua del Río de la Plata, es decir, una nueva toma de agua alternativa al Santa Lucía, que es la que actualmente estamos utilizando, hacer una nueva planta y, como estaba ubicada en Arasatí la propuesta, tender 80 kilómetros de tubería hacia Montevideo. Hasta ahí la propuesta, anunciada por la calle como una inversión de 200 millones, los estudios de factibilidad que se encaminaron en la medida que esta es una iniciativa que no es del gobierno, sino que el gobierno la toma de 4 empresas privadas que lo plantean como un consorcio, dan, luego de un año de estudios técnicos que aterrizan el proyecto, ¿verdad?, la realidad, un costo de 288 millones de dólares, es decir, estamos más cerca de los 300 millones que de los 200, y se plantea ahora, en la medida que recibimos el informe final el viernes 1 de abril, la necesidad de resolver cuál va a ser el camino para realizar esta inversión y, lo más importante, cuál va a ser el destino de estas nuevas infraestructuras los próximos 30 años. Y ahí es donde la primera opción plantea la gestión pública, como naturalmente se viene haciendo en el Uruguay desde hace 70 años, es decir, que OCE
contrate solo la construcción de estas infraestructuras a los privados, a las empresas constructoras que lo propusieron, y que luego se haga cargo, tenga la propiedad de pleno derecho de uso de la nueva planta y se encargue de lo más importante, que es potabilizar el agua para luego llevárselo a la gente. La sorpresa o la preocupación surge cuando tanto el ministro de Ambiente como el director de OPP plantean su inclinación para hacerlo con gestión 100% privada, es decir que las constructoras que están planteando este proyecto no solo construyan, sino que también potabilicen el agua y le vendan el producido a OCE, que pagaría mediante un contrato de tipo BOT, ¿verdad?, de construcción, operación y transferencia, por el agua que consumiría y por la infraestructura que tendría disponible. Esto claramente es un camino que violenta el carácter público de este servicio tal como lo plantea la Constitución, pero además estamos diciendo que es claramente inconveniente, porque los números, ahora sí ya bajados a tierra con los estudios de factibilidad, plantean que es 12 millones de dólares más caro durante estos 30 años, es decir, 330 millones de dólares más caros nos saldrá a los uruguayos al cabo del proyecto, que lo hagan los privados, a diferencia de su gestión por parte de OCE en manos públicas. Entonces es un mal negocio, es inconveniente, no garantiza la calidad del servicio, porque mientras OCE tiene 70 años potabilizando el agua, estas empresas tendrían que comenzar ahora a hacer sus primeras armas, salir a buscar quién lo haga para hacerse cargo, y todo por el pedido del gobierno de que financien, consigan el dinero para hacer la obra, obteniendo como contrapartida ese contrato que naturalmente, al incluir el repago del dinero que conseguirían y sus ganancias, le termina saliendo al país, a los fondos públicos, mucho más caro, por lo que decimos que es mal negocio, que no garantiza la calidad del agua para la gente y que es inconstitucional porque violenta lo que votó más del 60%, el 65%. Ahí va, a de eso quería ir, Ortuño. Ninguna de las que estamos en esta mesa tenemos 22 años y recordamos perfectamente como el 60% de la población aproximadamente en el 2004... 64 y pico largo. Bueno, el 65% de la población en el 2004 votamos que la obligatoriedad de que el servicio de abastecimiento de agua potable de la población dependa de personas jurídicas estatales, es decir, o sea, que sea público, que sea OCE, Obras Sanitarias del Estado, quien se haga cargo de estas cosas y no que sean privados. ¿Estaríamos yendo contra la decisión de ese plebiscito? Yo no tengo dudas que se violentaría la Constitución y que se iría contra lo resuelto por la gente en ese plebiscito, de seguirse por este camino que anuncian el ministro Peña y el director de la OPP, Alfi. Por eso estamos saliendo a todos los medios. Bueno, naturalmente primero informamos y alertamos al Frente Amplio para multiplicar esta advertencia de nuestra oposición firme y tajante a ese camino, y de hecho nos cruzamos ahora en otro medio de comunicación con la senadora Lazo, que me decía que el Frente está convocando al Parlamento, al directorio de OCE y al Ministerio, de modo de en esta etapa advertir y tratar de evitar lo que sería un grave error, ¿no? Además de la violación de la Constitución, un muy mal negocio, carísimo para el país, y que hipotecaría además el manejo soberano de un recurso tan importante como es el agua. Entonces estamos en esta etapa, estamos muy preocupados porque el gobierno viene dando pasos muy decididos en esa dirección, ya no solo el anuncio público, sino que se plantea en el directorio de OCE un convenio con CND que propone el asesoramiento para la elaboración del contrato con el privado, e incluye el método de pago al privado por el suministro del servicio de agua potable. Esto lo vamos a tener que considerar la semana que viene. Yo ya estoy avisando que naturalmente no lo vamos a acompañar,
y que todavía es tiempo de revertir esta situación que realmente nos colocaría de nuevo frente a una división fuerte, una confrontación fuerte dentro del país, porque muchos de nosotros, seguramente quienes están escuchando piensen y sientan lo mismo, después de lo que fue aquel plebiscito del agua tan contundente además, ¿no? Porque a veces se plantea, bueno, esto es un tema bastante amplio, yo insisto, nunca hubo una adhesión tan grande al Frente Amplio. Quiere decir que este es un tema que trasciende los partidos y que los uruguayos entienden que tiene que ser público, y no es válida la argumentación que plantea el gobierno de que mientras OCE siga cobrando la tarifa y el contrato de la gente siga siendo con OCE, porque es la que le da el agua en la puerta de la casa, el servicio va a seguir siendo público. Nosotros decimos que para garantizar el carácter público y estatal del suministro y el abastecimiento del agua potable, OCE debe controlar todo el proceso es indivisible, por la sencilla razón de que si no tengo agua potable no puedo garantizar el abastecimiento de agua potable de la población. Entonces, si dependo de comprarle el agua a un privado, que se encarga de una cuestión esencial y estratégica del proceso, que es justamente la potabilización del agua, el Estado y el carácter público del servicio se ve afectado, se desnaturaliza y deja de ser tal. Por lo tanto, desde la toma hasta los hogares, el OCE, que además sabe y puede hacerlo, debe controlar y gestionar el sistema, que además, si se construye esta planta, va a ser más complejo, porque OCE deberá pasar a administrar agua de dos ríos distintos, de dos fuentes y dos plantas distintas, lo que le agrega complejidad técnica al tema, ¿no? Algo que estamos acostumbrados de ver en la energía, porque podemos tomar energía de Salto Grande o de los molinos o de la Central Valle, es algo totalmente nuevo para el agua. Entonces también por esa nueva complejidad que se agregaría al sistema, es muy importante la garantía pública estatal en la prestación de ese servicio, ¿no? Ortuño, tú decías que bueno, que el Frente Amplio va a votar en contra. Lo hemos hablado con Fernanda Cardona, lo hemos hablado con Luis La Rosa. Ser minoría en un directorio de un ente público, de una empresa pública, está siendo complejo para el Frente Amplio. Por eso, porque no queda más que salir a informar a la población, porque en minoría siempre vamos a quedar, por más que se vote en el directorio, ¿verdad? Es muy difícil después de 15 años de tanta construcción, pasar del otro lado del mostrador, ¿verdad? Cuando digo de tanta construcción, por ejemplo, no se estoy diciendo de haber duplicado los servicios de saneamiento en el país, de haber invertido más de 1.300 millones de dólares como nunca se había hecho en OCE en la historia, pasar a un esquema donde se recortan y se topean justamente esas inversiones, del promedio de 100 millones de dólares anuales a 70, y que todavía opera la auto limitación del propio directorio, ¿no? El año pasado invertimos 10 millones menos todavía de ese tope, 30 millones menos de lo que se venía invirtiendo con el Frente Amplio. Así que es realmente fuerte dar las discusiones y realmente no tener receptividad por parte de la administración que hoy es mayoría. Lo mismo pasa con los funcionarios, se argumentan para estos planteos de transferencia de responsabilidades al sector privado que OCE no tiene las capacidades, pero se limita la posibilidad de reponer las vacantes que se generan, es decir, las personas que se jubilan, los trabajadores de OCE que en su legítimo derecho abandonan la empresa, no las podemos llenar más que en un tercio, de acuerdo a las nuevas directivas del gobierno, y en estos 2 años ni siquiera ese tercio se pudo reponer. Es decir, que la empresa se debilita en su capacidad de gestión. Esto nosotros obviamente que lo denunciamos, como tú dices, estamos informando a la población, pero creo que la responsabilidad mayor nuestra como fuerza constructiva que somos, como decía el general Sereni, es siempre estar planteando
propuestas de cuál creemos que es el mejor camino y lo mejor que se puede hacer para tener un mejor servicio para la gente, que es lo que tienen que hacer las empresas públicas, y para defender el patrimonio de los uruguayos, que son justamente nuestras empresas. Entonces, tenemos que estar planteando, nosotros lo hemos hecho permanentemente, alternativas. A veces tenemos la satisfacción o el gusto agridulce de que se comprueban nuestras la veracidad y la pertinencia de nuestros planteos. Hace meses el gobierno anunció, para ponerle otro ejemplo a la audiencia, una mega inversión de $1.000 millones en saneamiento, también con gestión privada. Les planteamos que era inviable, les planteamos que era inconveniente, porque iba a ser más caro, que tenía problemas de transparencia, porque se le daba a un solo operador obras en todo el país, en lugar de hacer como se venía haciendo distintas licitaciones por tramo, para hacerlo más eficiente y avanzar todos a la vez, y que también se violaba la Constitución. Y la semana pasada, en este turismo, nos encontramos que el propio gobierno anuncia como novedad la inversión de 250 millones, es decir que 750 millones de dólares en inversiones para el interior del país se perdieron en esta semana de turismo por decisión del gobierno. Y uno tiene la impotencia de haber advertido sobre la imposibilidad de realizar y avanzar por ese camino, que nos retrasó 2 años de obras de saneamiento, porque OCE tenía desde el gobierno anterior, y los tiene en carpeta, proyectos para invertir por más de 450 millones de dólares en obras nuevas de saneamiento. Bueno, no se han hecho a la espera de este gran proyecto, mientras se han paralizado o recortado obras que estaban prontas para iniciarse. La última, el saneamiento de todo el norte de la ciudad de Pando, que es una ciudad populosa, importante en cantidad de población, todo porque se iba a venir este megaproyecto de los 1.000 millones, que ahora quedan 250 en el anuncio, porque todavía no tenemos nada concreto. Y bueno, desde la oposición lo advertimos, obviamente votamos en contra, se nos dijo que estábamos equivocados, y hoy, por la vía de los hechos, sin mediar autocrítica, se cae ese proyecto de universalización del saneamiento. Bueno, no queremos que pase lo mismo con el agua, por el valor estratégico que tiene y la importancia que tiene para la gente, y como siempre para los que más necesitan, ¿no? Que es ahí donde el Estado juega un rol clave, ¿no? Y en relación el menor costo. Sí, perdón que lo interrumpí, porque hay un aspecto que es la responsabilidad social, no solo en garantizar el acceso al agua, sino en torno a los procesos, porque OCE hoy tiene un firme compromiso con la responsabilidad social en el modo en que integra sus planillas de trabajadores, por ejemplo. ¿Eso se va a repetir en este proyecto? ¿Hay una pata de responsabilidad social o no? No está planteado, pero es un tema absolutamente clave, ¿verdad? Que OCE siga desarrollando los proyectos con responsabilidad social, tanto en relación a sus propios funcionarios genuinos y funcionarias, como por ejemplo en el trabajo con cooperativas, que es una novedad que se incorporó en los últimos 15 años y que ha dado buenos resultados, a pesar de que en estos 2 años ya se han reducido bastante las cooperativas que trabajan con OCE. Hay muchas que siguen brindando servicios que son buenos, y también empresas privadas contratadas. Es decir que el tema de la responsabilidad social con los y las trabajadoras es clave, que se mantenga, y la contrapartida que planteaba, ¿no? Que es la calidad del servicio que se brinda y la responsabilidad del sello OCE para la gente que puede, como hago yo cotidianamente, abrir la canilla y tomar agua cotidianamente. Bueno, eso son las cuestiones que estamos queriendo preservar, que estamos queriendo cuidar, que estamos cuidando cuando decimos que es irresponsable
inconveniente, además de inconstitucional, transferir esos trabajos al sector privado y privatizar la potabilización del agua, ¿no? Tal cual, Ortuño. Edgardo Ortuño, muchísimas gracias por estar en Ciudades Invisibles. Estaremos atentos a este proceso del plan del proyecto Neptuno y lo volveremos a molestar para que nos diga en qué va. Nosotros en Ciudades Invisibles tratamos de seguir las noticias, no solo de tirarlas un día y que después queden en el olvido, sino así que vamos a seguir viendo cómo sigue esto. ¿Le parece? Me parece muy bueno, ni que hablar que no es molestia ninguna, al contrario, resulta clave que ustedes sigan el tema para que la gente esté informada de cosas tan importantes, ¿no? Porque después nos faltan las cuestiones esenciales y nos preguntamos por qué, y muchas veces el por qué está en decisiones que se tomaron por parte de los gobiernos en momentos en los que no estuvimos atentos a esas decisiones. Así que es muy importante que lo sigamos. Por ahora tenemos expectativa de poder evitar este grave error que se está planteando, pero sin duda, si se avanza, vamos a necesitar de la gente y volver a apelar a la ciudadanía para evitar que el país pierda y nuestras empresas públicas cuestiones fundamentales. Así que quedo a las órdenes y muchas gracias por preocuparse y ocuparse del tema. Muchas gracias, Edgardo Ortuño, director por el Frente Amplio de OCE, estuvo en Ciudades Invisibles. Estás escuchando Ciudades Invisibles.